Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto muy interesante. Es la introducción de un libro que explora un concepto llamado canalización. Mm, Y con los extractos que tenemos, la idea es desgranar un poco qué entiende la autora por esta idea, cuál fue su viaje con ella y sobre todo el marco que nos propone. sí, y además empieza de una forma muy potente, no con una definición teórica, sino con una imagen. Totalmente. Y es una imagen que la verdad se queda. Desde luego. Vale, vamos a ello. La autora nos pide que nos imaginemos el infinito, Dios, la totalidad, lo que sea, como si fuera un océano inmenso. Ajá. Y nuestra realidad, nuestra dimensión, sería como un mar dentro de ese océano. Pero la clave, y aquí está lo bueno, es que ciertas personas, los canalizadores, Serían como los ríos. exacto, son como ríos que fluyen directamente desde esa fuente, desde el océano. Es que es una imagen que ya de entrada establece la idea de conexión, ¿no? No somos algo separado de esa inmensidad, sino que estamos dentro. Y lo más importante, creo, es esa diferencia entre el agua que fluye y la que está quieta. Ahí está el kit de la cuestión, porque no se queda en la metáfora bonita, la usa para explicar un conflicto interno muy fuerte. Claro. Plantea un contraste brutal entre un río y un lago. El río, dice, fluye, recorre creando el caudal y ofreciendo la vida. Es movimiento puro, es dar. Y luego está al otro lado de la moneda, el lago, O peor, el charco. agua estancada. Y aquí es donde llega la confesión y dice, durante mucho tiempo fui lago, laguna y hasta charco. Uf, qué frase. Es una forma muy gráfica de describir una resistencia al cambio que es, bueno, que es muy humana. Totalmente. Describe ese estado del lago como si tuviera una revolución por debajo de la superficie tranquila. Vamos, la imagen perfecta de ese lío mental que a veces se tiene. Por fuera todo parece en calma, pero por dentro, Hay una batalla campal, una lucha contra lo que ella sentía que debía ser. Y el texto da en el clavo de por qué nos resistimos. Habla de tener que renunciar a una incómoda comodidad. esa frase es brillante. Incómoda comodidad. Es que lo describe a la perfección, ¿verdad? Esa sensación de estar en un sitio que sabes que no te llena, pero es lo que conoces. Es el síndrome del sofá viejo, ¿sabes? Que tiene un muelle que se te clava, está gastado. ¿Pero es tu sofá? Te conoces cada arruga. ¿Cambiarlo por algo nuevo y desconocido? Da un vértigo tremendo. Pues eso, pero a escala existencial. Y según el texto, superar ese miedo es una condición indispensable. Sí. La conecta con un principio espiritual que parece que es la base de todo su argumento. El desapego. El desapego. Sí, dice que el espíritu aspira al ascenso y esto supone el desapego. O sea que, visto desde esa lógica, ser un lago estancado no es más que la resistencia a soltar ese sofá, a practicar el desapego para poder empezar a fluir. La metáfora del agua no es solo descriptiva, es casi una instrucción. Si quieres ser río, tienes que dejar de ser charco. Exacto. Claro. Y ese paso de charco a río, por lo que cuenta, no fue precisamente un camino de rosas. Para nada. Dice que la primera vez que canalizó sobre los legados ancestrales fue casi por sorpresa, de forma inconsciente. Pero el texto aclara un poco cómo fue. O sea, se sentó a escribir y no podía parar. Escuchó algo. Es una buena pregunta porque es fácil quedarse en lo abstracto. A ver, no lo detalla como un manual de instrucciones, pero sí lo describe como un flujo de información. Un flujo. Sí, como si le llegaran ideas a la conciencia sin pedirlas, casi como un dictado que iba más rápido de lo que su mente racional podía procesar. Por eso dice que fue inconsciente. Entiendo. O sea que la arrolló. Un poco sí. Y claro, en cuanto se dio cuenta de lo que había pasado. Pánico. Describe una fase en la que intentó literalmente delegar en los demás lo que se me había encomendado. El clásico «esto me viene grande, que lo haga otro». Total. Y es que este es un patrón. Es el arquetipo del llamado a la aventura, que vemos en todas partes. El héroe siempre duda al principio. Lo curioso aquí es cómo lo describe ella. ¿A qué te refieres? A que no habla de una aventura épica. Habla de intentar delegar. Es una versión muy moderna, muy burocrática casi, de ese arquetipo universal. El miedo no es a un dragón, es a la responsabilidad. Al papeleo existencial. Me gusta. Exacto. Pero llega un momento en que esa mentalidad hace clic. Pasa de pensar en delegar a entender que su función es compartir con todos y acompañar los procesos. Que es un matiz de lenguaje que lo cambia todo. Por completo. Es que es un cambio de paradigma. Delegar viene de la idea de que tienes una carga, un peso que te quieres quitar de encima. Es una visión muy individualista. Claro.
Pero compartir lo redefine como un regalo, algo de valor que ofreces a la comunidad. Y su papel ya no es el de la elegida solitaria, sino el de una guía, un acompañante. Eso quita muchísima presión. Y le da a la misión un propósito mucho más constructivo. Pero antes de aceptar del todo esa misión, hay un punto de inflexión. Sí, hay un momento clave que explica el porqué de ese cambio. El instante en el que pasa de la duda a la acción total. El viaje a Colombia. El viaje a Colombia. Nos cuenta que fue a visitar a su hijo y que allí recibió 2 mensajes. El catalizador definitivo. Es que se necesita algo así, ¿no? Un evento, un mensaje claro que rompa la última barrera de la resistencia. Totalmente. El primer mensaje fue sobre el propósito. Entendió que el objetivo de todo esto era multiplicar la ayuda en el mundo. Y eso le da un porqué potentísimo. De repente ya no va de ella, de su desarrollo personal. No, Va de un mecanismo para hacer el bien a gran escala. Y eso como motor de motivación es brutal. y el segundo mensaje es todavía más personal. Aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante. Es muy potente, sí. El mensaje fue, y lo cito, que me encargara de los creados, que la fuerza creadora cuidaría de mis hijos. Es casi como un trato divino. Tú encárgate de lo nuestro, que nosotros nos encargamos de lo tuyo. Exacto. Es un punto de inflexión potentísimo, sin duda. Aunque, a ver, si nos ponemos un poco escépticos, ¿no podría ser también un mecanismo de autoconvencimiento muy sofisticado? ¿Para darse permiso a sí misma para dedicarse a esto sin sentirse culpable por la familia? Es una buena pregunta, pero el texto lo presenta como una verdad revelada, externa. No hay ni rastro de duda en cómo lo narra. Para ella es una garantía que elimina de golpe la mayor barrera que podía tener, la luz verde definitiva. La prueba es lo que hace justo después. Exacto. Se lanza a crear cursos de iniciación en esta nueva medicina. Pasa de la teoría a la acción de forma inmediata. Cumple el mandato de multiplicar la ayuda. Y eso nos conecta con una pregunta que tenía antes. Si empieza a formar a gente, ¿qué tipo de conocimiento transmite? Y aquí es donde su elección de palabras me parece fascinante. Ah, ya sé a qué te refieres. Dice, ya no digo la última canalización, sino la penúltima. Es una declaración de intenciones increíble. Al negarse a ponerle un punto y final, está diciendo que esto no es un libro sagrado y cerrado. Es un conocimiento vivo. Un proceso que nunca termina. Deja la puerta abierta para siempre. Sí. Dice que es un sistema que sigue en apertura. Y lo mejor es que no depende solo de ella. Añade que cada una de las personas que se suma imprime su impronta, enriqueciendo la sustancia. Es como si fuera conocimiento de código abierto, usando una analogía de hoy en día. Buena analogía. No es un dogma que se transmite sin más, sino un cuerpo de saber que crece con lo que aporta cada persona. Cada nuevo participante no es solo un alumno, es un co-creador. El riesgo ahí podría ser que el mensaje original se diluya, ¿no? Supongo que sí, pero parece que ella confía en el proceso. La idea de que cada uno imprime su impronta es muy potente. Democratiza el conocimiento. Y esta idea de conexión nos lleva a la parte final del texto, que es la más cósmica, por decirlo de alguna manera. Sí, aquí es donde el zoom se aleja del todo. Nos habla de 2 niveles de conexión con el pasado, con los ancestros. Vale. Primero, el plano terrenal, conectar con el linaje, la familia, los clanes. Dice que esto es imprescindible para los procesos de comprensión y reconciliación con las raíces. O sea, hacer las paces con tu historia familiar, poner los pies en la tierra. Eso es, entender de dónde vienes a nivel humano. Pero Luego nos dice que hay que trascender este plano para conectar con la ancestralidad espiritual. Y aquí la cosa se pone abstracta. es un salto considerable, sí. Si seguimos con la metáfora del río, la ancestralidad terrenal sería conocer la orilla de la que partes, tu familia. Es fundamental, pero el río no nace ahí, viene de mucho más lejos. Claro. La ancestralidad espiritual sería conectar con la fuente original de todo el agua, el océano del principio. Y para explicar ese salto usa unos términos, heraldos fractales o portales energéticos asistentes. Suena un poco a ciencia ficción. ¿Cómo podemos aterrizar esto? A ver, vamos a intentarlo. Pensemos en un copo de 9. La forma de una de sus puntas es una réplica en miniatura de la forma entera del copo. Eso es un fractal. Vale. La autora sugiere que nuestra conciencia funciona un poco así. Somos una pequeña punta, pero contenemos el patrón de todo el universo. Un heraldo fractal sería una idea.
una intuición, una revelación, que aunque parezca pequeña, nos revela una verdad universal. Un eco del océano en nuestra pequeña gota de agua. Justo, serían como pistas que nos recuerdan que somos parte de ese patrón más grande. Y los portales energéticos serían las oportunidades o los estados mentales que nos permiten recibir esas pistas. Entendido. Los puentes para pasar de la historia de tu abuelo a la historia del universo. Dicho de forma sencilla, sí. Y todo esto culmina en una nueva definición de lo que somos. La conclusión es que somos pequeñas partículas en estado de conciencia dentro de un multiverso. Una idea que podría hacer que cualquiera se sintiera diminuto e insignificante, pero el texto le da la vuelta por completo. Totalmente. La frase final es que entender esto enaltece nuestra naturaleza. Y esa es la gran paradoja. Darse cuenta de lo pequeños que somos en la inmensidad del cosmos, en lugar de aplastarnos, nos dignifica. Nos convierte en testigos conscientes de algo infinitamente grande. Entonces, si lo resumimos todo, ¿qué nos queda? Hemos visto un texto que describe la canalización no como una técnica, sino como un estado de flujo. Ser un río conectado a un océano. Hemos seguido también el viaje personal de la autora, desde la resistencia de ser un charco estancado en su incómoda comodidad, hasta la aceptación de una misión global después de una revelación clave en ese viaje a Colombia. y hemos visto que el sistema que propone no es cerrado, es evolutivo. Cada participante enriquece el conjunto. Y el objetivo final, que se repite, es claramente altruista, multiplicar la ayuda en el mundo. La transformación personal no es el fin de la historia. No, es el medio para un fin mucho mayor. Convertir una experiencia individual en una herramienta que se puede compartir. Y el texto acaba con esa afirmación de que vernos como pequeñas partículas en estado de conciencia dentro de un multiuniverso enaltece nuestra naturaleza. Sí, Esto nos deja con una idea interesante para darle vueltas. ¿De qué manera la idea de ser una pequeña parte de algo inmenso, en lugar de hacernos sentir insignificantes, podría realmente enaltecer la percepción de nuestra propia existencia?